días, diputados, diputadas. Por favor, secretaria de lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio del Ministro de Salud, por el cual adjunta información sobre un mapa geográfico de las empresas ubicadas en el complejo industrial de Ventanas. Oficio del mismo señor Ministro, mediante el cual detalla las acciones que la UNICEF ha realizado en la zona afectada y que consiste específicamente en repartir material impreso, guías para familia y cartillas para niños. Asimismo, adjunta el reporte de acciones y líneas de trabajo en el ámbito de salud mental y apoyo psicosocial realizado en el marco de la emergencia de Quintero Puchuncaví, actualizado el 11 de noviembre de este año. Es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Bueno, estimados, hoy tenemos a cuatro invitados. A la señora Javiera Olivares, jefa de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente, que fue invitada por el diputado Kast y tomamos acuerdo de comisión. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno. Está Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA. Ezio, por favor, saludar. Muy bien, Ezio. Y está Eric Mamondes y Fernando San Román, que nos están esperando en Antofagasta porque están online, por supuesto, así que vamos a darle el pase a ellos luego que terminen los dos primeros. Así que vamos a partir con Javiera Olivares, por favor. Adelante, Javiera. Al final vamos a analizar las peticiones que en off varios diputados me comunicaban respecto de la voluntad de ampliar la comisión. Para eso necesitamos un quórum y vamos a verlo al final de la sesión. ¿Le parece, diputado Kast? Perfecto. Bueno, Javiera, partamos con la presentación. Yo creo que una exposición de 10 minutos para luego comenzar a hacer las preguntas pertinentes. Diputado Kast, adelante. Gracias, presidente. Quería saludar y dar la bienvenida a Javiera. Quizás también pedir, si es posible, que antes de la presentación misma, nos des un poco el contexto en el cual se inserta esta participación ciudadana en términos de los parámetros de otros planes de descontaminación que existan en Chile, hayan existido, los parámetros, no sé si tienen información respecto a los parámetros internacionales respecto a los procesos de participación ciudadana y cómo se llevan adelante en procesos comparables con este. Gracias. Adelante, Javiera. Gracias. Ahí sí. Bueno, me presento, mi nombre es Javiera Olivares, soy la jefa de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio de Medio Ambiente. Me tocó asumir la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de participación ciudadana del Plan de Descontaminación Atmosférica de Quintero Concón y Puchuncaví. Y efectivamente, claro, se dio en un contexto abreviado, como ustedes bien saben, generalmente, o lo que es la norma, indica que los procesos participativos en este marco cuentan con 60 días hábiles para su desarrollo. Como este es un plan que se sometió con urgencia, digamos, ese proceso se abrevió a 30 días hábiles para efectos de poder desarrollar todas las actividades participativas y también acuñar en las distintas observaciones ciudadanas que nos han llegado al Ministerio. Así que ese es relativamente el contexto en que se dio, que de alguna manera también como nosotros les voy a presentar en la presentación, planificamos todo el proceso de participación ciudadana, conllevó un esfuerzo bastante grande por parte del Ministerio en materias de organizar y planificar y garantizar en la mayor cantidad de espacios posibles para efectos de poder desarrollar actividades presenciales donde pudiesen llegar personas bastante representativas de la comunidad, y lo vamos a ver. Así que yo creo que ese es básicamente el contexto en general. Desarrollamos dos tipos de metodología en cuanto a las actividades presenciales, diálogos participativos y casas abiertas, y como voy a explicitar en la presentación, la idea de aquello fue garantizar poder llegar con metodologías acorde a la realidad local, a las particularidades de cada una de las comunas, con amplitud horaria, para efectos de poder garantizar que pudiesen asistir todas aquellas personas que querían participar de este proceso. Gracias, Javiera. Adelante, diputado Kast.
Gracias. No, precisar un poco la pregunta que te había hecho quizás respecto a si los estándares de tiempo, de plazo, o sea, la estructura, más allá del contenido, la estructura es aceptable, es comparable con procesos de participación ciudadana en otros casos de planes de descontaminación nacionales e internacionales. De todas maneras, vamos a revisar los datos respecto a lo que aconteció en materia de participación ciudadana con el plan de descontaminación que finalmente rechazó la Contraloría y los esfuerzos que ahí se hicieron. Perdón, gracias. Y básicamente la planificación que nosotros hicimos para efectos de poder, a pesar de que fue en un tiempo abreviado, poder generar el máximo de espacio y el máximo de esfuerzo en materia de horario, etcétera, para que la gente pudiese participar. Así que yo creo que de todas maneras sí estamos bien en esa materia. Gracias. Muchas gracias, Javiera. Bueno, adelante con la presentación si gustas. Bueno, la primera lámina tiene que ver con el marco regulatorio. Yo me imagino que acá todos los presentes lo manejan. Básicamente acá solamente detenerme en la resolución exenta del 2 de octubre del 2018, donde se le da un carácter de tramitación de urgencia al plan de descontaminación, lo que en materias de participación ciudadana conlleva la reducción del plazo de consulta, que en estricto rigor en régimen normal sería de 60 días hábiles, y en este contexto de tramitación de urgencia se reducen los plazos a 30 días hábiles para efectos de poder desarrollar todo el proceso de consulta ciudadana. ¿Qué conlleva eso? Una mayor exigencia en materias de el trabajo que tenía que hacer el Ministerio de Medio Ambiente para los efectos de que, pese a que sea un proceso abreviado, poder garantizar que se desarrollaran la mayor cantidad de actividades y difusión de las actividades presenciales para que la comunidad pudiese participar, y también conlleva un esfuerzo que vamos a ver reflejado en los números de la comunidad para efectos de poder participar también de todas las actividades que se programaron en este contexto. Así que ese es el marco regulatorio, bueno, la ley 19.300 y también el decreto número 39 del 2013, que es el reglamento de dictación de los planes de prevención y de descontaminación. ¿Cuáles son las instancias de participación ciudadana que conlleva un plan de descontaminación de estas características? Ahí las enunciamos, básicamente el acceso a la información relevante que tiene que ver con la OIRS, el sitio web, llamadas telefónicas, las oficinas de parte que siempre están a disposición en el Ministerio de Medio Ambiente. Después, la recepción de antecedentes técnicos, lo cual se desarrolló en el periodo del 3 al 18 de octubre de 2018. Básicamente eso tiene que ver con la recepción de antecedentes técnicos para poder elaborar el anteproyecto del plan de descontaminación. Después el proceso de consulta ciudadana, que es el que voy a graficar más adelante, que tiene que ver con los 30 días hábiles y con un plan de participación ciudadana bien exigido que quisimos realizar. Después la opinión de los consejos consultivos a nivel nacional y regional, y después también en esta zona tenemos operando el CRAS, que es el Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero y Puchuncaví, quienes también nos ayudaron a diseñar y modelar los procesos de participación y las actividades presenciales que desarrollamos. En tanto actividades previas, yo quiero decir que esto es bien importante porque esto es lo que de alguna manera garantiza, o en el fondo son los mecanismos bajo los cuales nosotros hacemos la difusión y hacemos la convocatoria y la invitación para que las personas de la comunidad puedan participar en las distintas actividades que programamos. Esto se echó a andar el día lunes 22 de octubre, donde se invita a las organizaciones representativas del territorio y también a los alcaldes de las 3 comunas, a los consejos municipales, a los consejeros del CRAS y a los medios de comunicación local para el lanzamiento del proceso participativo. Esto se hizo en el Centro Cultural de la comuna de Puchuncaví y básicamente vino a exponer el subsecretario de Medio Ambiente junto también con el recibimiento del intendente regional, y se expuso cuál iba a ser la metodología propuesta y la calendarización de las distintas actividades que llevamos a cabo.
En esta instancia fue bastante interesante porque también destacar el criterio de flexibilidad respecto a los lugares y a los horarios bajo los cuales íbamos a hacer las actividades presenciales, por lo cual fue en esta reunión donde sometimos en el fondo a consulta el plan que nosotros llevamos y generamos algunas modificaciones. Por ejemplo, nosotros teníamos pensado hacer una actividad en la localidad de La Greda y por requerimiento de los consejeros y de las personas representantes de la comunidad que fueran a esta actividad, nos sugirieron hacer la actividad en Ventana, cuestión que en el fondo nosotros adoptamos y cambiamos. Eso fue el día 22 de octubre y básicamente lanza el proceso de la participación ciudadana. En este mismo contexto se realizó un despliegue territorial que comenzó el lunes 29 de octubre y básicamente los criterios que aquí se utilizaron fue poder llegar con información de la participación ciudadana en cuanto a dónde se iba a realizar cada una de las participaciones, los horarios, los los mecanismos de transporte, etcétera, para poder facilitar que la comunidad llegara. El lunes 29 de octubre recorrimos las localidades de Santa Adela, Santa Julia, Mantagua, San Ramón, Santa Luisa, Santa Rosa de Colmo, Loncura, Valle Alegre y Ritoque. Cada una de estas actividades fue con un despliegue presencial de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, acompañado también por funcionarios de la Intendencia, de DOS, etcétera. El criterio siempre fue para efectos de garantizar la correcta información de las personas, que siempre en este trabajo que se conformó como duplas, fuese alguien del Ministerio de Medio Ambiente para poder zanjar ciertas dudas técnicas que pudiese la comunidad relevar en este proceso. Mismos criterios se utilizaron el día martes 30 de octubre, las comunas ahí de Puchuncaví, que no las voy a leer todas en honor al tiempo, y también las comunas de Concombi, Independiente y Fuerte Aguayo. Continuamos con el mismo trabajo el miércoles 31 de octubre, donde se refuerza la convocatoria y ahí se recorre también Puchuncaví, Concón y Quintero. Bueno, ahí están los medios de verificación, etcétera, que les podemos hacer llegar, bueno, en el informe de participación ciudadana va bastante detallado cómo se realizó este trabajo, pero insisto, fue un trabajo de bastante esfuerzo por parte del equipo del Ministerio de Medio Ambiente y básicamente porque estuvimos todo el día recorriendo cada uno de las localidades, pegando afiches, haciendo en aquellas localidades más alejadas o más rurales, como en el caso de Puchuncaví, haciendo puerta a puerta, etcétera, para efectos de, insisto, que es lo que nos interesa, garantizar la participación ciudadana. Material gráfico que se entregó, 4.000 trípticos con información respecto al anteproyecto y sus medidas, 10.000 volantes, 500 afiches y 3 pasacalles, uno para cada una de las comunas en consulta. Ahí también están los medios de verificación, que es el material informativo impreso que se entregó. Para efectos de garantizar también la convocatoria, se hizo todo un tema de difusión, se contrató a 3 radios locales, Radio Interferencia, Nueva Puchuncaví y Loncura. También se dispuso e informó a la comunidad de servicio de transporte especial para asistir a las actividades. También se contactó directamente a los 3 alcaldes y también se expuso el calendario y la metodología de trabajo en el Consejo CRAS. En resumen, las actividades ciudadanas que se realizaron fueron 9 actividades de participación ciudadana. Estas consistieron en 5 diálogos participativos y 3 casos abiertas. Y después, a requerimiento de la directora del establecimiento General Velázquez de Puchuncaví, de la escuela, realizamos una actividad que no estaba programada en los inicios para efectos de poder informar y recoger las opiniones y observaciones de estudiantes de ese mismo establecimiento. Eso fue bastante exitoso, tuvimos una convocatoria de 130 estudiantes, también contamos con la participación de profesores, etcétera, y se generó un diálogo bastante nutrido. En todas estas actividades, que ahí está la calendarización de los diálogos participativos, casa abierta, y también en la última actividad que se anexó, contamos con la participación y con la exposición de quien está a cargo de este plan, materias técnicas, que es el jefe de la División de Calidad de Aire del Ministerio de Medio Ambiente.
Ahí está el detalle respecto a la cantidad de participantes. En los diálogos participativos contamos con 262 personas, las casas abiertas 39 personas, en la actividad que les nombraba donde convocamos a estudiantes 130 alumnos, lo que hace un total de 431 participantes. Ahí está desagregado también por comunas. En cuanto a información más cualitativa, insisto, estas son de las observaciones que se pudieron obtener de las actividades presenciales. Están los puntos que ahí se mencionan. En primer lugar, los cuestionamientos al carácter no vinculante del proceso de participación ciudadana es un elemento que se repitió en las 9 actividades presenciales que hicimos. Esa es una inquietud bastante frecuente que lo presentaban las personas de la comunidad. También la inquietud de las causas y responsabilidades por eventos contaminantes ocurridos en el mes de agosto también se relevaba con bastante fuerza y que es absolutamente entendible por el contexto y la situación bajo el cual se realizó esta participación ciudadana. La preocupación por la autonomía y el rediseño de la red de monitoreo de la calidad atmosférica, también ese fue un punto bastante relevado. Cómo se iba a hacer este rediseño de los centros de monitoreo, la mayor transparencia y claridad en la fiscalización, también es ese otro punto que se releva con bastante fuerza, y la necesidad de extender el plan de descontaminación a otros componentes ambientales como agua, suelo, etcétera. Yo diría que estos son los 5 puntos principales. Sin duda hubo más de 160 preguntas que están todas ya sistematizadas. Insisto, esto es solamente en las actividades presenciales porque como otros mecanismos de participación ciudadana también los ciudadanos pueden ingresar las observaciones durante todo el proceso. Entonces a esto me estoy remitiendo solamente a aquellas dudas, observaciones, opiniones referidas a las actividades presenciales. Un poco también a lo que apuntaba la pregunta inicial del diputado Cast, cómo esto se refleja en otros procesos de participación. Hicimos un comparativo solamente con el proceso del plan que se realizó, que finalmente fue descartado no por la Contraloría, el plan anterior, que tuvo un total de 169 asistentes, donde se desarrollaron solamente 2 actividades presenciales en el marco de 60 días hábiles para poder desarrollar este proceso. Nosotros en un proceso abreviado quisimos triplicar el esfuerzo y básicamente teniendo 9 actividades con distintas metodologías, garantizando un horario donde pudiesen participar las distintas personas de la comunidad. En los diálogos participativos, el horario para efectos de facilitar esto, fuera de la jornada laboral, eran de 5:30 a 9:30 de la noche, o sea, 4 horas de discusión bastante larga, digamos. Y la casa abierta, que tiene un objetivo distinto, que es la entrega de información, se realizaron durante todo el día, o sea, desde las 11 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, cosa que en el fondo las personas que no podían ir en la tarde, pudiesen ir en la mañana, en fin, son metodologías distintas que buscaban garantizar la entrega de información. En cuanto a las observaciones recibidas en el proceso formal, esto es bastante interesante. Nosotros el proceso se terminó el día viernes 14, o sea, estamos ahora actualmente en pleno periodo de sistematización, de análisis técnico tanto por la división de la calidad del aire, por nuestra división y también por la división jurídica de estas observaciones, pero el total que recibimos en el año 2018 en esta participación son 777 observaciones y los observadores, es decir, las personas naturales como jurídicas que observaron fueron de un total de 243. Ustedes pueden ver ahí en la tabla la diferencia respecto al plan anterior, que es notoria, digamos. Así que ahora está todo el equipo del Ministerio trabajando en poder dar respuesta correcta y conforme a los requerimientos de la comunidad. Eso es la presentación. Pueden preguntar. Muchas gracias, Javiera. Diputados, diputadas, abre la palabra. Diputado Longton. Bienvenido, diputado Longton. Gracias, presidente. No, tiene que ver con lo último, porque la lámina anterior habló de las consultas frecuentes, pero muchas de esas me percaté yo que no tienen mucho que ver con el plan de descontaminación. Entonces, la pregunta es, parte de esas 777 observaciones recibidas, ¿están incluidas las de la lámina anterior? Es decir, aquellas que no tienen mucho que ver con el plan de descontaminación. Porque principalmente tiene que ver la última, la que tiene que ver con incluir aquello que no está regulado. Sí, también. Sí.
¿Ahí? Ahí sí. Perdón. Entiendo. Otra vez. Ahí no. Ahí. Ahí. Gracias. Efectivamente, en los procesos de participación llegan una cantidad de consultas u observaciones que no necesariamente tienen que ver con el instrumento que se está consultando, en este caso el anteproyecto atmosférico. Por lo tanto, se hace toda una revisión respecto a la pertinencia y a la admisibilidad de cada una de estas observaciones. Por lo tanto, no necesariamente estas 777 observaciones tienen que ver específicamente con el instrumento. Sin perjuicio de ello, se da respuesta a todas las observaciones. Eso en general es muy difícil. O sea, uno conduce el proceso participativo, sobre todo en las actividades presenciales, a efectos de poder, en el fondo, dar el mayor contenido al instrumento que se está consultando, pero es inevitable que la comunidad o que las personas, en el fondo, te pregunten por otras materias y tratamos de dar respuesta en esta misma instancia también a aquello. Perfecto. No es algo que uno pueda en el fondo decir, ¿sabes qué? Porque me estás preguntando sobre agua o me estás preguntando respecto a que uno pueda en el fondo no dar ese espacio de conversación. Velamos por garantizar que se puedan dar esos espacios y aquellas cosas que no podemos responder en ese momento se responden después. Perfecto. Diputado Verdesi. Gracias, presidente. Saludar a Javiera por su intermedio. Hay una preocupación que tienen las comunidades y que tenemos nosotros, que tengo yo por lo menos, es que existe una organización natural dentro de las comunas afectadas que tienen una larga historia y que tienen presencia, las mujeres en zona de sacrificio, otras organizaciones que han sido de mucho trabajo y que a mi juicio eran bastante razonables y que tenían un cierto grado de formación y de preparación y que probablemente no se ajustan a este modelo de participación que es, digamos, un poco números, o sea, número de personas que participan, pero que uno no sabe si representan realmente la comunidad organizada, ¿eh? Entonces me gustaría saber si Javiera piensa que esto representó realmente la participación ciudadana histórica que hay en estas comunas. Adelante, Javiera. Sí, es una muy buena pregunta. Evidentemente, nosotros para efectos de hacer la planificación de cómo queríamos llevar a cabo este proceso de participación y en el contexto bajo el cual se dio, que evidentemente es un contexto distinto a lo que generalmente uno enfrenta en estas materias, fue una de las preocupaciones. Yo creo que el proceso sí respondió a aquello. Nosotros tuvimos una participación con registro de firma, porque no todo el mundo que participa firma incluso, pero con registro de más de 60 organizaciones distintas de la comunidad, organizaciones formales. Por lo tanto, yo creo que sí fue bastante representativo. Tuvimos, fue muy variopinto, tuvimos sindicatos de pescadores, tuvimos grupos ambientalistas, tuvimos a las mujeres en zona de resistencia, tuvimos una amplia colaboración también de los alcaldes y los consejos municipales. Es decir, yo creo que la representatividad también se puede medir por las organizaciones que asistieron y que participaron de una manera, a mi juicio, muy activa, porque, como insisto, la metodología era de muy largo horario, por lo tanto, fue una discusión bastante amplia. Estuvimos 4 horas en cada uno de los diálogos participativos, contestando, conversando, contestando preguntas, conversando, también generando un diálogo que permitiese en el fondo poder generar instancias lo más participativas posible y que de alguna manera fuesen apuntando a responder observaciones o responder las dudas que un proceso así conlleva, digamos. Por lo tanto, yo creo que la respuesta mía es sí, porque creo que más de 60 organizaciones yo lo veo como un balance positivo. Diputado Verdesi. ¿Tienes actas, digamos, de todas las organizaciones que nosotros pudiéramos tener? Porque ante la pregunta de que si realmente hubo participación, la respuesta sería ver esas actas, ¿no es cierto? Como tuviéramos, usted estuvo, qué sé yo, en fin, para hacer la solicitud. Bueno, que se nos envíen los antecedentes de la participación ciudadana para incorporarlo al acta final.
¿Está prendido? Sí. Ni un problema. Como insisto, esto tiene todo un medio de verificación, por lo tanto, el cálculo de las 60 organizaciones y un poco más, me puedo estar equivocando en el número exacto, está todo registrado en las actas de asistencia, con firma, etcétera. Por lo tanto, probablemente fueron más de 60 organizaciones, pero esas son las que están en registro en acta. Perfecto, Javiera. Diputado Labra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Si pudiera volver a la parte donde habla de la cantidad de... exactamente este. Muchas gracias. 4.000 dípticos, 10.000 volantes, 500 afiches, 3 pasacalles. Estamos hablando de varias comunas. El listado de comunas es bastante amplio. En la comunicación, si uno empieza a multiplicar, los 10.000 volantes son realmente insuficientes. Los 4.000 trípticos también para poder llegar a la mayor cantidad de población posible. Sumando 2 comunas nomás tenemos 35.000 personas que tienen derecho a voto. O sea, podrían haber opinado. Son personas hábiles para poder opinar, porque fueron capaces de elegir autoridades. Son hábiles, son personas que podrían haber opinado. Fuera de las organizaciones que se han juntado personas para poder opinar. ¿Usted realmente piensa que esa cantidad de información, con esa cantidad de artefactos comunicacionales, se puede llegar a una población y en 30 días se puede hacer un plan, o sea, tener una consulta ciudadana? Porque en la Comisión de Medio Ambiente nosotros estamos viendo asuntos de participación ciudadana y son débiles y son muy malos. Ese es el reclamo mayor y más potente que hay. Entonces, cuando empiezo a ver las cifras, comparado con la experiencia en comunicaciones que yo puedo tener, para un concierto, esa cantidad de elementos son prácticamente insuficientes para que la gente se entere de que existen las cosas. 3 pasacalles en esa cantidad de territorio, a mí me parece realmente poquísimo. Pero quiero escuchar su opinión en realidad. Muchas gracias. Adelante, Javiera. Son 50.000 Gracias. Sí, a ver, yo creo que lo que refleja el material gráfico es uno de los mecanismos bajo los cuales se hace la invitación, la convocatoria y la difusión. Esto es soporte más que nada de apoyo. Se hizo un amplio trabajo de despliegue territorial, casa a casa o puerta a puerta, como lo queramos llamar, para efectos de invitar. Garantizamos también que, sobre todo en la comuna de Puchuncaví, que es lo que usted también señala, porque es bastante amplia, tiene 22 localidades, etcétera. Entonces, llegamos a cada una de esas localidades a efectos de poder, en el fondo, invitar y asegurar la convocatoria en esas materias. Por lo tanto, yo no me quedaría solamente con el material gráfico de apoyo. También se hizo un trabajo bien extensivo, donde nos ayudaron los 3 alcaldes a efectos de poder sociabilizar también el calendario, etcétera, de lo que se iba a realizar. Por lo tanto, también eso fue uno de los mecanismos que utilizamos. Se usaron redes sociales, se usó también, como decía antes, las radios locales y también se sociabilizó el tema con dirigentes sociales de las comunas, que también ellos bajan la información hacia sus bases. Por lo tanto, no creo que solamente esto grafique cómo se hizo la difusión de la convocatoria. Sí, yo entiendo todo y conozco que hay más gente que camina y va puerta a puerta, pero lo que le queda a la gente son los trípticos, los volantes, los afiches que son visuales. Las redes sociales hay un montón de gente que no las ve, porque si fuera así, la publicidad que hacen las marcas, por ejemplo, no estarían en la calle. No habría, y si usted ve, está lleno la calle de afiches y de letreros que se ven, porque así es como lee la gente, por lo menos la experiencia que yo tengo. Entonces no es suficiente solamente las redes sociales, también la presencia física, callejera, es importantísima. Y eso es un análisis que las marcas han hecho. Por eso los supermercados, los cines, todos están en la calle. Están con afiches y con volanteo. Incluso... Javiera. Gracias.
Concuerdo con que el mejor mecanismo para efectos de asegurar la convocatoria y incitar a que las personas participen de un proceso así es la calle, estoy de acuerdo. Y de hecho, por eso nosotros hicimos todo un proceso de despliegue territorial que fue casa a casa, puerta a puerta, insisto con el punto, donde se entregó esta información. Entonces, eso fue bastante extensivo y procuramos, insisto, llegar a la cobertura completa de todas las localidades de las 3 comunas. Así que no, más allá de los números respecto al material físico, sí se hizo un trabajo bastante fuerte con más de 20 funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente trabajando extensivamente en la calle. Eso lo quiero recalcar porque yo creo que fue un esfuerzo que desde mi experiencia en materia de participación ciudadana yo no lo había visto. Perfecto, Javiera. Solo para agregar algunos datos, son 50.000 habitantes entre Quintero y Puchuncaví, sin contar Concón. Concón, ¿cuántos habitantes son más o menos? 40.000, o sea, serían 90.000 en las 3 comunas. Y participaron 450 personas, o sea, eso es como un 0,9% solo considerando Quintero y Puchuncaví. Y estamos, digamos, escuchando que hubo un esfuerzo brutal por parte del Estado, me imagino, y no juzgo, digamos, desde ese punto de vista la labor. Solo constatar que aquí hay una desconfianza igual de parte de la comunidad que es histórica. Y frente a la institucionalidad, más allá del gobierno de turno, un problema de Estado, que ya lo hemos diagnosticado en esta comisión. Quería hacer mi pregunta en función de eso. Si en tu experiencia, ¿qué piensas de esta desconfianza que, digamos, existe? Digamos, es un diagnóstico objetivo, a mi juicio, de que existe una desafección de estos procesos institucionales porque se siente que finalmente no se llega a nada. Hemos estado en el territorio y muchas personas nos señalaban, bueno, ¿para qué vamos a participar si al final va a seguir todo igual? Y ese todo igual es preocupante porque nos corresponde a nosotros intentar resolver esta situación. Entonces quisiera preguntarte desde una perspectiva más amplia que este plan en particular, ¿cuál es tu evaluación de la participación ciudadana en materia medioambiental? Gracias por la pregunta. Yo concuerdo con el diagnóstico, o sea, creo que efectivamente sería tapar el sol con un dedo decir que no hay desconfianza o partir de una premisa distinta. Cuando nosotros elaboramos, de hecho voy a contestar enseguida, pero cuando elaboramos el plan o el diseño de la participación ciudadana, partimos desde esa base. O sea, siempre sabemos que hay desconfianza, sabemos que hay, no me acuerdo la palabra que usted usó, pero desafección creo que fue. Eso es un hecho, ¿no? Yo creo que sería ingenuo pensar algo distinto. Por lo tanto, los esfuerzos fueron importantes en esa materia, como en el fondo, de alguna manera, convocamos o logramos que esta participación ciudadana de alguna manera responda o estén representadas la mayor cantidad de organizaciones posible. Ahora, creo que ese es un desafío saliéndome de esta participación ciudadana, que insisto, yo creo que el balance es bastante positivo. Porque no solamente en el fondo esta participación ciudadana son las actividades presenciales, también hay un abultado número de observaciones que llegaron, 777 me parece que es un abultado número de observaciones que también forma parte de la participación ciudadana, que es no solamente la participación es presencial, ¿no? Así es. Por lo tanto, también ahí quería rescatar ese número. Pero creo que tenemos un desafío como Estado en materia de mejorar los procesos de participación ciudadana, tanto en niveles más blandos, que tiene que ver con el encantamiento nuevamente de esto y que tiene que ver con romper las barreras de la desconfianza, pero para eso hay que ir mostrando avances concretos. Y por otro lado también tenemos un desafío, creo yo, en materias metodológicas. O sea, creo que también sería relevante avanzar en generar mecanismos metodológicos que sean tal vez diferenciados, atendiendo las particularidades de cada uno de los territorios donde se desarrollan este tipo de actividades. Nosotros en esta oportunidad tratamos de hacerlo, por eso mezclamos incluso técnicas metodológicas que están absolutamente validadas, digamos, también internacionalmente, y tuvimos también criterios de flexibilidad en esa materia. O sea, nosotros llegamos de hecho con una metodología 1 y la comunidad en el andar de las reuniones nos pidieron cambiarla y eso se flexibilizó, etcétera.
Por lo tanto, creo que el desafío es doble. Uno tiene que ver en el fondo de cómo encantamos o volvemos a hacer que la comunidad o la sociedad vuelva a confiar en estas instancias y sienta que es una instancia que nos permite efectivamente observar, opinar, dialogar con las personas que están desde primera fuente elaborando una política pública o un plan de estas características, y por otro lado también a nivel de Estado yo creo que nos hace falta avanzar en mejorar la pertinencia de las metodologías participativas que estamos utilizando en los distintos territorios. Yo creo que es un doble desafío y todas estas experiencias también en este contexto, en particular que estábamos en un contexto difícil, ¿cierto? Con complejidades con crisis, o sea, no hay que tapar el sol con un dedo, me gusta usar esa frase, nos pusimos a prueba, digamos, o sea, nosotros nos era muy difícil estimar cuántas personas iban a participar, por ejemplo, qué metodología era la más adecuada en una situación donde efectivamente las desconfianzas están instaladas. Entonces, no fue tan fácil, fíjate, el diseño de qué hacer, porque podíamos optar por hacer un camino más sencillo, más fácil, y decir, hacemos lo mismo que se hizo en el plan anterior. Era una alternativa. O hacemos una charla más corta, donde en el fondo sea que una persona expone y no hay una instancia de diálogo, etcétera. Y como ministerio tomamos la decisión de hacer algo distinto, de arriesgarnos y decir, vamos a triplicar las actividades, vamos a salir a la calle a hacer la convocatoria, vamos a generar metodologías participativas que sean diferenciadas, vamos a flexibilizar si es que nos dicen que es mejor un determinado lugar o cambiar las horas, etcétera. Son cosas que en el fondo fuimos decidiendo y que fue una instrucción también que se nos dio desde nuestras autoridades. Por lo tanto, yo creo que eso es súper rescatable respecto a este proceso, pero sin duda que hay mucho por avanzar en materias de participación ciudadana, sobre todo en el marco tanto de políticas públicas como de todo lo que pueda hacer intervenciones a nivel de medio ambiente. Perfecto, Javiera. Camila Flores, diputada, por favor. Gracias, presidente. Buenos días, Javiera. Una pregunta muy breve y a propósito de una serie de modificaciones legales que se están trabajando. ¿Qué opinas tú de la posibilidad de que la participación ciudadana como mecanismo de consulta a la ciudadanía sea vinculante? ¿Te parece que sería positivo desde el punto de vista de evitar situaciones tan lamentables como las que vivimos acá en la región? ¿Es preferible que, no sé, exista un mecanismo quizás intermedio, que se pida un número determinado de consultas para que sea vinculante? ¿O derechamente a ti te parece que es positivo mantenerlo como es hoy día, que es una situación consultiva y que no obliga en definitiva a las autoridades? Gracias, presidente. Gracias, Javiera. Bueno, esa inquietud, como lo señalé en la presentación, es una inquietud que está latente y está más que latente, en verdad, una de las principales que tiene la comunidad respecto a cuáles son los niveles de incidencia que tiene estos procesos de participación y observaciones en planes como el que estamos desarrollando. Respecto a la pregunta, si, en mi opinión, si se requiere avanzar hacia efectivamente generar una vinculancia respecto a las observaciones, yo creo que hay que ir avanzando en un camino donde efectivamente podamos garantizar que incidan y que se recojan en los planes o en las políticas públicas que estamos impulsando la mayor cantidad de observaciones que la comunidad pueda hacer. No tengo respuesta respecto a si el mecanismo es que sea vinculante o no sea vinculante, pero yo creo que sí se debe garantizar y sí se tiene que poder demostrar que la cantidad de observaciones que ingresan en estos mecanismos, cómo se dieron respuesta y cómo eso se recogió en los distintos instrumentos que estamos en consulta. Diputado Cast. Gracias, presidente. Yo creo que es muy importante el punto que se ha planteado respecto a la representatividad. Yo realmente creo y valoro y celebro la forma en que se ha hecho, la contundencia que se ha hecho. En poco tiempo se han triplicado la cantidad de personas que participaron y respecto al plan de descontaminación anterior.
y sobre todo relevar la forma y la inclusión de organizaciones sociales, que yo creo que además son representativas de un largo grupo que descansa también en su expertise, en su trayectoria respecto a estos temas que los vienen trabajando hace muchos años. Por lo tanto, creo que el valor de participación de una organización enfocada, obviamente que tiene una relevancia muy profunda y una representatividad respecto a mucha gente que está atrás. Lo que sí quería preguntar o encargar, pedir si es que existe algún antecedente, me imagino que ustedes como ministerio deben tenerlo, como un comparado respecto a el alcance que ha tenido este proceso de participación ciudadana versus otros procesos de participación ciudadana en Chile. Yo sé que la respuesta no es fácil, no está preparada dentro de la presentación, pero quizás nos pueda hacer llegar alguna estadística, pasar un comparado respecto a cómo se han desarrollado en otras partes para poder quizás incluirlo también en el informe de esta comisión. Gracias. Adelante, Javier. Sí, efectivamente, no lo teníamos preparado para esta presentación, pero son datos que tenemos y que podemos de todas maneras hacer llegar a esta comisión. Es bastante interesante. Yo creo que en general los procesos participativos no necesariamente en el fondo a veces cuentan con la cantidad de personas o de representatividad que uno quisiera, eso es un hecho. Pero sí creo y sí estoy muy convencida de que este proceso sí contó con una representatividad alta de organizaciones de las 3 comunas. Insisto con este punto porque nosotros estábamos bastante inquietos con respecto a cómo se iba a poder desarrollar esto y fue, por eso el balance a nuestro juicio es bastante positivo al ver en el fondo la cantidad de organizaciones que participaron. Por lo tanto, si no hay ningún problema, pueden nosotros hacer llegar los datos e información comparada respecto a procesos anteriores. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Javiera. Te agradecemos tu disposición y también el trabajo que realizaste en el territorio. Denota también harto conocimiento sobre lo que sucedió en el lugar. Me imagino que fue difícil también tener que abordar expectativas desde una dimensión donde jurídicamente estamos bien frenados, digamos. Participación ciudadana, lo hemos visto en la Comisión de Medio Ambiente, estamos tramitando hoy una reforma al CIA que precisamente se coloca en el centro la gran conflictividad social que existe en Chile producto del tema medioambiental. Así que me imagino que fue difícil. Te agradecemos tu exposición. Si quieres terminar un minutito, puedes hacerlo. ¿Está aprendido? ¿Está aprendido? Bueno, agradecer la instancia, la invitación. Encantada de estar acá. Creo que los procesos de participación ciudadana son clave. Ojalá no se tuviesen que dar en situaciones como las que vivimos. Efectivamente fue un desafío grande hacernos cargo de esto. Fue en un contexto de crisis, de desconfianza, muchas veces de rabia, cuando nos tocaba hacer el puerta a puerta o invitar a participar. No fue fácil. Por lo tanto, yo también creo que es súper destacable a los resultados que se llegó. Nos queda mucho por avanzar en esta materia, como Estado, creo yo. Mucho. Insisto con el tema de poder, de alguna manera, reencantar a la comunidad con estos procesos, más allá de si es vinculante o no es vinculante, poder demostrar que efectivamente conversando, dialogando, exponiendo, teniendo una flexibilidad para hacerlo, sí podemos llegar a puerto o poder efectivamente consensuar ciertos temas. Por lo tanto, agradezco la invitación, espero que haya sido clara, precisa y los antecedentes que se requieren, por supuesto, cuenten con toda nuestra disponibilidad para poder hacerlos llegar. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias también, diputado Kass, que fue de la iniciativa de traer a esta mesa. Bueno, vamos a pasar a nuestro segundo invitado, don Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA. Javiera, esperemos, claro, por favor. Muchas gracias, Javiera. Adelante.
Adelante, don Ezio. Ya, muchas gracias, señor presidente, honorables diputados y diputadas. Bueno, mi presentación, soy Ezio Costa, soy director ejecutivo de la ONG FIMA, somos una organización ambiental principalmente dedicada al derecho ambiental y a la defensa de las comunidades en conflictos ambientales. Y en ese marco estamos participando junto con todas las otras organizaciones ambientales de corte nacional, Greenpeace, Oceana, Chile Sustentable, Terram, el Instituto de Ecología Política, CODEF, y me queda alguna fuera, siempre me queda alguna fuera, en el proceso judicial también respecto de la crisis en Quintero Puchuncaví, y particularmente, fantástico, ahí está, y particularmente abocados a lo que consideramos que son omisiones por parte del Estado en históricas y también en el último tiempo y que han provocado la crisis. Esa es la primera parte de lo que quiero tratar. Como ustedes muy bien saben, la regulación ambiental chilena está construida sobre la base de instrumentos de gestión ambiental. Y estos instrumentos de gestión ambiental que están en la ley 19.300, lo que hicieron cuando se creó la ley 19.300 fue darle mucha responsabilidad a la administración del Estado. Es la administración del Estado la que tiene que regular las cuestiones de fondo. No es este honorable Parlamento, sino que es la administración. La ley 19.300 le dio las herramientas para hacerlo. Y en lo que notamos, y es palpable y evidente al ver las listas de normas y planes de prevención y descontaminación que después revisaremos, es que la administración del Estado, desde el año 94 hasta ahora, ha sido excesivamente lenta y ha omitido, por lo tanto, la necesidad de regular las cuestiones de fondo en materia ambiental. Vamos a revisar eso en cada uno de los instrumentos de gestión ambiental que nos da la ley 19.300. La primera son las normas de calidad. Y respecto a las normas de calidad me refiero particularmente a una norma muy relevante, que es la norma de SO2, y luego a la inexistencia de otras normas. Respecto a la norma de SO2, tenemos una norma que data del año 2002. Supuestamente las normas de calidad y las normas de emisión deberían ser revisadas de manera periódica a efectos de actualizarlas, por una parte, al conocimiento científico y por otra, de ir gradualmente aumentando el grado de protección de la población y del medio ambiente. En el caso de la norma del 2002 de SO2, esa norma no ha sido todavía actualizada por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Sin perjuicio de lo cual, se comenzó un proceso de actualización que comenzó el año 2010 y que terminó el año 2017. Y el año 2017, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó una nueva norma de SO2. El año 2017. Cuestión que todavía no se publica en el diario oficial. Esta es una de las omisiones más particulares de en relación con las normas de calidad. Nosotros le hicimos ver esto a la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el recurso de protección, y la respuesta que recibimos del Ministerio de Medio Ambiente, y esta probablemente es mi primera solicitud para ustedes en relación a aclarar este contenido de esta respuesta. La respuesta del Ministerio de Medio Ambiente fue que la norma efectivamente se aprobó a fines de 2017, pero que no fue firmada por la ministra de Salud de la época. No se especifica por qué. Yo puedo tener conjeturas de por qué la ministra de Salud no estuvo dispuesta a firmar esta norma. La norma, efectivamente, como se aprobó el 2017, no es una norma que aumente la seguridad de la población, no es una norma que aumente considerablemente la protección del medio ambiente, es una norma que no está en línea con las normas internacionales y quizás por eso fue que la ministra de Salud se negó a firmar. La cuestión es que entre fines del 2017, que esta ministra se negó a firmar, y el día de hoy tampoco se ha hecho ninguna gestión para que esa norma se actualice. Eso respecto a la norma de CO2. Pero esa norma de CO2 es una de las poquísimas normas que existen en materia de protección del aire. De hecho, en materia de protección del aire existen, no tengo el número exacto acá, pero si no me equivoco son 13 normas en total. En materia de protección de suelos no existe ninguna norma, y en materia de protección de agua existen algunas que son dispersas en algunos cuerpos de agua de Chile. Particularmente importante en el caso de Quintero y Puchuncaví habría sido, y todavía es, que en un futuro lo más cercano posible existan normas respecto de los compuestos orgánicos volátiles, que son los contaminantes que provienen principalmente de los hidrocarburos,
por tanto de los procedimientos que se llevan a cabo, de los procesos industriales que se llevan a cabo en la zona, y que existan normas de suelo, y normas de suelo particularmente respecto del arsénico, que es un elemento conocidamente contaminante, un metal pesado que se va acumulando en los cuerpos de las personas y que produce una serie de enfermedades muy graves en el tiempo, y que conocidamente también en la zona de Quintero Puchuncaví existe una acumulación de arsénico en el suelo que ha sido medida en distintos estudios, que está muy por sobre lo que sería recomendable para una vida saludable de las personas, para tener un medio ambiente saludable o libre de contaminación. Y además, el arsénico es un contaminante que proviene principalmente de las actividades de las termoeléctricas, y principalmente las termoeléctricas a carbón, y por lo tanto que está presente sin lugar a dudas en todas las zonas de sacrificio de Chile, todas las cuales tienen sus propias termoeléctricas y sus propios, por lo tanto, producción de arsénico. Un segundo instrumento de gestión ambiental que, como veíamos antes, ahora se está actualizando, son los planes de prevención y descontaminación. Respecto a los planes de prevención y descontaminación, independiente de la historia particular que ustedes conocen muy bien sobre este plan de prevención y descontaminación y el hecho que haya sido rechazado por la Contraloría General de la República el 2017 o representado el 2017, la verdad es que los planes de prevención y descontaminación tienen se quedan cortos de por sí en su configuración regulatoria. El plan de prevención y descontaminación solamente se va a hacer cargo de aquellos contaminantes que están reglados, de los que hay normas. En el caso de Quintero Puchuncaví se hace cargo del SO2, del MP10, del MP2.5, pero además se hace cargo de esos contaminantes en los niveles que las propias normas hayan establecido, porque la idea de los planes es que se vuelva a los niveles anteriores a la saturación. Por lo tanto, si las normas son pocas, como ya dijimos, y además son poco exigentes, la vuelta al estándar de la norma no significa de ninguna manera un mejoramiento de la calidad del medio ambiente. Y por lo tanto, el plan de prevención y descontaminación, además de tener un nombre muy pomposo, no logra de ninguna manera prevenir ni descontaminar una zona que tiene una serie de contaminantes distintos a los que están normados y que además, si volviera a los niveles previos, se encontraría igualmente contaminada. Tenemos además algo que hablar sobre la participación ciudadana. Me gustaría hacer un comentario sobre eso, pero lo vamos a ver posteriormente. Enseguida tenemos el gran instrumento de gestión ambiental de Chile, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y respecto del sistema de evaluación de impacto ambiental y buscando las causas que han llevado a que existan las zonas de sacrificio, tenemos al menos dos cuestiones que son muy claras. La primera es que no se han evaluado los proyectos previos al año 97, y eso es impresentable en el año 2018. ¿Por qué no se han evaluado? La norma, la ley 19.300, no establece que no se tengan que evaluar esos proyectos. Sin embargo, existe un principio, que es el principio de gradualidad, que señala que la normativa ambiental se debe ir aplicando gradualmente en el tiempo. Por supuesto, es comprensible que en el año 97, si se hubiera ordenado la evaluación de todos los proyectos existentes, se hubiera provocado un problema, al menos, social y también administrativo, y es comprensible que eso se haga paulatinamente en el tiempo. Lo que no es comprensible es que en el año 2018 existan una serie de proyectos, varios de los que se encuentran en las zonas de sacrificio, que no estén evaluados. Y que no estén evaluados a pesar de que ya han evaluado parte de sus proyectos. Y esto probablemente es lo más grave. Han habido modificaciones a los proyectos que sí han sido evaluadas, pero esas modificaciones no han evaluado hacia atrás todo el resto del proyecto. Entonces tenemos grandes complejos industriales en los cuales una pequeña parte de tecnología nueva, que además es la tecnología menos contaminante probablemente, sí está evaluada, pero una gran parte de tecnología antigua, que es la más contaminante, no está evaluada. No hay una razón jurídica real para que esto no haya sucedido. Ha habido una omisión o una omisión de parte de la Administración del Estado, del Servicio de Evaluación Ambiental en este caso, de, a través de la interpretación de alguna de las normas de la Ley 19.300, forzar, provocar o por lo menos incentivar que se evalúen los proyectos antiguos. Cuando hicimos ver esto a las autoridades en el recurso de protección, todavía no se alegan los recursos de protección, pero tenemos las contestaciones de la autoridad. Y parte de las contestaciones de la autoridad es, bueno, es que existe el principio de gradualidad y por eso hay que hacer las cuestiones de manera gradual. Y nosotros estamos de acuerdo con eso, como dije anteriormente. Pero el principio de gradualidad no puede significar que la cantidad de años que ha transcurrido desde que hay ley, que es prácticamente la misma que transcurrió desde que se instalaron los procesos hasta que hubo ley,
no haya obligado a esos proyectos a evaluarse. Creemos que es la hora de hacerlo. Además, hay otros estados, en Perú, de hecho, sin ir muy lejos, que han considerado ciertos instrumentos de gestión ambiental específicos para la evaluación de proyectos antiguos. O sea, en Perú pensaron en esto y dijeron, bueno, los proyectos antiguos no los vamos a evaluar como los evaluamos los nuevos, pero los vamos a evaluar de una manera novedosa, de esta determinada manera. En el caso nuestro no hicimos eso. Y esto probablemente tiene que ver con que el legislador no consideró que no se fueran a evaluar los proyectos antiguos. Consideró que no se iban a evaluar inmediatamente, pero no consideró que no se fueran a evaluar de ninguna manera. Y por eso tampoco creó un instrumento específico. En segundo lugar, dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental también, tenemos un artículo, que es el 25 quinquies, que permite la actualización de las resoluciones de calificación ambiental. Cuestión que es muy relevante, porque las calificaciones ambientales están hechas sobre una base fáctica que va cambiando en el tiempo. Lo que yo evalúo de un proyecto es lo que, bueno, es la línea de base que me presenta el titular, pero que es la línea de base del minuto, de la foto del minuto en que el titular se instala en un lugar. Y las condiciones ambientales, sociales, etcétera, de ese lugar van cambiando en el tiempo. La naturaleza jurídica de una resolución de calificación ambiental permite esa modificación. Lo tiene que permitir, porque podría ser... las modificaciones pueden ser a veces a favor del titular y a veces en contra del titular. Obviamente, puede ser que el titular haya pedido un permiso para usar 1 litro de agua, pero resulta que ahora hay 100 litros de agua, entonces puede usar 2 sin problema. O puede ser que haya pedido 1 litro de agua, pero ahora no hay 1 litro de agua. Entonces hay que modificarlo de alguna manera. Esa posibilidad entonces de revisión debió haber sido utilizada por el Servicio de Evaluación Ambiental y particularmente debió haber sido utilizada cuando en la modificación de la ley 19.300 se permitió que, o se forzó que la evaluación considerara los efectos sinérgicos y acumulativos, que no se evaluaban antes. Efecto sinérgico y acumulativo es considerar a todo el resto de las industrias que tengo alrededor mío cuando evalúo. Cuestión extremadamente relevante en una zona de sacrificio, extremadamente relevante en un lugar como Quintero y Puchuncaví, donde hay, depende de cómo contemos, 17, 15 industrias contaminantes, y por lo tanto que cada una de ellas debió haber, cada una de ellas al día de hoy debería considerar la existencia de las demás, y así no se producirían estos, por lo menos no se producirían estos casos, los cuales ni siquiera sabemos cuáles fueron los contaminantes que afectaron a la población. En cuarto lugar, tiene el número 5, pero es el cuarto lugar, tenemos el instrumento de gestión ambiental fiscalización. Y ahí probablemente también lo han tratado profundamente en esta comisión. Tenemos un gran problema en la construcción de la potestad de la Superintendencia de Medio Ambiente. La Superintendencia solo puede ir a fiscalizar las resoluciones de calificación ambiental y como vimos antes, y los planes de prevención y descontaminación, y las normas de emisión y normas de calidad, pero como vimos antes, como existen falencias en todos estos instrumentos que la Superintendencia va a fiscalizar, entonces a veces la Superintendencia se queda sin qué fiscalizar. O existiendo un daño ambiental o un daño a la salud de la población, la superintendencia no tiene cómo ir desde el daño a investigar, sino que tiene que ir a investigar a los que imagina podrían ser los productores del daño y fiscalizarlos en base a los permisos que esos posibles productores del daño tendrían. Y eso nos explica, por ejemplo, los levantamientos de cargo que se hicieron a ENAP y a Gasmar, donde se le hace un levantamiento de cargo por no limpiar un estanque de una manera, por incumplir ciertos procedimientos, donde la crisis ambiental es solamente un telón de fondo para estos incumplimientos, pero no es la causa de la sanción que se le pretende imponer a las industrias, y por lo tanto la superintendencia se queda de alguna manera corta con eso. Por favor. O sea, no sé, el presidente. Adelante, diputado Verde. Sí. ¿Pero tú incluyes en eso al Ministerio de Salud? ¿Qué? La fiscalización. La fiscalización la puede hacer también el Ministerio de Salud de algunos... Cuando se prenda uno... se apaga el otro, ya. La fiscalización la puede hacer el Ministerio de Salud respecto a algunos instrumentos también. En este caso estoy hablando particularmente de la Superintendencia de Medio Ambiente. Ahora, el cuadro que tienen ahí es un cuadro que proviene de una resolución del 18 de diciembre, la resolución 1545 del Ministerio de Medio Ambiente, que es para mostrarles otro lado del problema de la superintendencia, que ustedes, me imagino, lo tienen muy claro, que es la pobreza, inducida o no tan inducida. Ese cuadro muestra una resolución de hace 2 días atrás, en la cual la Superintendencia de Medio Ambiente redujo la cantidad de fiscalizaciones programadas para el año 2018.
¿Por qué? Dice la propia resolución, porque producto de la crisis de Quintero y Puchuncaví tuvieron que ocupar sus recursos en fiscalizar en Quintero y Puchuncaví, entonces ya no tienen recursos para fiscalizar en el resto de la quinta región. Esa reducción, como lo pueden ver ahí abajo, es de 18 fiscalizaciones programadas a 13 fiscalizaciones programadas. En un universo de, según el sistema online del sistema de evaluación de impacto ambiental, de más de 750 resoluciones de calificación ambiental. En el año se van a hacer 13 fiscalizaciones a 750 posibles fiscalizados, lo cual, creo yo, da cuenta evidente de una falencia en la manera en que el Estado está tratando de prevenir que se provoquen estas crisis, porque la fiscalización finalmente no es un instrumento para sancionar, es un instrumento para producir cumplimiento. Dice la teoría de la elección racional que si yo tengo miedo de que me van a multar, voy a cumplir más. Y en base a esa teoría, al menos, aquí no habría que temer frente a la Superintendencia de Medio Ambiente. Respecto a las medidas para la emergencia, hicimos un listado de medidas para la emergencia que fueron anunciadas por el gobierno, algunas hay una minuta que les vamos a hacer llegar después, le hicimos llegar a la secretaria. Algunas de las medidas están cumplidas en algún nivel y otras no están cumplidas en algún nivel. No me voy a centrar tanto en esto, me quiero centrar solamente en dos medidas. La del Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental y la utilización del equipo Miran XL. Respecto del plan, yo concuerdo con la exposición del Ministerio de Medio Ambiente en que este plan fue extremadamente exitoso en la cantidad de participación ciudadana que tuvo. De hecho, yo sé que se lo pidieron al Ministerio, pero yo lo tenía levantado, así que ya lo tengo acá. El listado de cuánta participación ciudadana se ha provocado en todos los otros planes. Y este plan, si tuvo 770 observaciones, es el segundo plan que ha tenido más observaciones en la historia de los planes de prevención. El primero es el de Santiago, que tuvo 900 y algo. Les digo al tiro cuántas tuvo. Tuvo 904. O sea, la representatividad de la participación ciudadana es extremadamente exitosa. Y en eso hay que felicitar el esfuerzo del Ministerio de Medio Ambiente. El que sigue después, o sea, hasta 904 el de Santiago, 770 el de Quintero Puchuncaví, y el que sigue es el de Coyhaique, que tuvo 388. 293 Concepción y ahí hacia abajo. Muchos tienen una o dos observaciones, normas, planes. Muchas veces no hay ninguna observación. Ahora, mi prevención es la siguiente. A mí, por lo menos, que me gusta la participación ciudadana, estoy contento con que haya habido mucha participación. Pero viene la parte más importante de la participación, que es cómo se van a tomar en cuenta las cosas que dijeron las personas. Si participó la totalidad de la población, pero después el Ministerio de Medio Ambiente no toma nada de eso en cuenta y continúa con su anteproyecto previo a la participación fue un fraude, básicamente. La única manera en que la participación puede ser exitosa es que se haya producido una deliberación entre el Estado y los ciudadanos. Y esa deliberación todavía no la podemos observar, la vamos a observar en el resultado. Vamos a observar cómo cambia ese plan. Solo una observación. O que exista una coincidencia entre las observaciones y el anteproyecto que está existente. Por supuesto. Entendemos que no es así por lo que expusieron antes. Yo hice observaciones que no son coincidentes con el anteproyecto. Espero que sean consideradas, por ejemplo. Pero sí, podría ser que todos estén muy felices con el anteproyecto y en ese caso sería fantástico. Temo que no es el caso. Pero bueno, vamos a verlo a futuro. No, sí. Respecto a las principales observaciones que están ahí, las que mostró efectivamente el profesional que estuvo antes, de las 6 hay 5 que están absolutamente coincidentes con lo que se ha presentado en el plan de descontaminación. Entonces, ojo ahí con el comentario o la observación que tú estás diciendo, porque ya vemos a priori que las principales 6, hay 5 que son perfectamente coincidentes. Eso para que tengamos presente. Creo que debemos observarlo después, pero sí, está la presentación del Ministerio. Que hay que ver el listado de observaciones y ver si efectivamente coincide. Lo digo además porque estamos trabajando en un Fondesit sobre el tema. Entonces estamos efectivamente haciendo una evaluación de las observaciones en la Universidad de Chile. Entonces estamos haciendo efectivamente una evaluación de las observaciones más detalladamente y el día de mañana la vamos a hacer y por supuesto para colaborar con el Ministerio de Medio Ambiente, en nuestro interés de todas formas. ¿Eso está en proceso ya cerca del término, esa evaluación, ese proceso de información que están haciendo ustedes?
El proyecto Fondesit en el que estamos trabajando, sí, le queda un año más. Y a propósito de eso se han levantado varias tesis de alumnos de pregrado y posgrado que van a estar publicadas probablemente durante el próximo año. Lamentablemente no van a alcanzar a estar para esta comisión, de distintos planes de prevención y descontaminación a lo largo del tiempo y cómo ha funcionado la participación ciudadana. Pero hacerle llegar algún tipo de resumen ejecutivo a futuro. No, no solo de todos los planes de prevención. Sí, todos los planes de prevención y descontaminación. Ya. Bueno, eso entonces con el plan de prevención y descontaminación. Y el siguiente punto al cual me quiero referir es respecto del uso del Miran XL, que es este aparato que detecta 120 tipos de gases y que fue utilizado por la municipalidad y por el Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo al informe que fue presentado en la Corte de Apelaciones entre los días 23 de agosto y 25 de septiembre de este año, 22 de agosto y 25 de septiembre. Resulta que respecto de este equipo es importante entender algunas cosas que quiero explicar más o menos rápidamente. Lo que mide este equipo es la presencia de gases y la concentración de esos gases. Y la utilidad que tiene este equipo es que puede medir 120 gases, vienen preconfigurados, pero además uno podría agregarle más gases para medir en el tiempo y por lo tanto uno podría terminar midiendo una cantidad de gases mucho más importante. El uso que se hizo de ese equipo fue sacar más de 600, tengo el número, más de 600 mediciones en distintos puntos. Lamentablemente, hay dos planillas distintas que contienen los puntos y las mediciones. Una que se nos hizo llegar por transparencia, luego de solicitarla varias veces, que nos la hizo llegar la Superintendencia de Medio Ambiente, y otra que está acompañada en el juicio, en el recurso de protección, que la acompañó el Ministerio de Medio Ambiente. La segunda es más amplia que la primera, pero las dos tienen una utilidad similar. La Superintendencia de Medio Ambiente, en el recurso de protección, informó, ya que hay un extracto de lo que informó que las mediciones que se hicieron no son mediciones que permitan llegar a ninguna conclusión. Porque la máquina, digamos, el aparato, tiene una cuestión que se llama HQI, que es un índice que está representado porcentualmente y que representa un excellent hit, good hit, fair hit y poor hit, y todas las mediciones serían bajo el porcentaje del poor hit y por lo tanto no podrían mostrarnos si efectivamente hubo gases o no hubo gases. La primera conclusión a la que uno llega con eso, la conclusión fácil a la que uno llega con eso es que lástima que se haya usado una máquina de mala manera y por lo tanto no se haya podido medir los gases. Pero siempre hay gente que busca un poco más que uno. Entonces, la doctora Fernanda Salinas, que es una doctora en ecología de la Universidad Católica, y la doctora Zoe Fleming, que es una doctora en química atmosférica de la Universidad de Leicester, fueron a buscar qué significaba este HQI. En la tabla, en la planilla, el HQI está referido a una particular apéndice del manual de la máquina, el apéndice H del manual de la máquina. Pero resulta que en el apéndice H del manual de la máquina no aparece lo que es el HQI. En el manual completo de la máquina no aparece lo que es el HQI. Y estas dos doctoras fueron entonces a buscar la literatura científica sobre qué es el HQI. Y el HQI no es un índice que descarte datos. Pero peor que eso, no es un índice que se aplique a esta máquina en particular. Por lo tanto, los datos que se obtuvieron de las mediciones de la Miran XL pareciera ser que son datos que sí pueden llevarnos a conclusiones sobre cuáles eran los gases presentes en la zona en los días que se midió. Es muy llamativo que se descarten los datos a propósito de una información que al menos con la búsqueda de 2 semanas de estas dos doctoras en sus respectivas ciencias no dimos con la fuente, con unos datos que no están en el manual de la máquina. Y peor que eso, con unos datos que en esta tabla que está en inglés tienen una falta de ortografía. Porque excellent se escribe con 2 L en inglés. Lo cual es bastante llamativo. ¿De dónde salió esta tabla? La buscamos con búsqueda de imágenes reversas, a ver si la encontrábamos en alguna parte. No la encontramos tampoco. No sabemos de dónde puede salir una tabla que está mal escrita en inglés. Y no solo que está mal escrita en inglés. ¿Qué pasa si el hit fue de 80? ¿Es fair hit o es good hit? Porque están las dos. Tampoco está bien hecha la tabla.
Es una tabla que no representa nada, que no está en el manual, que no está bien hecha, pero por la cual se descartaron todos los datos de la Mirán XL. Entonces, honorables diputados y diputadas, nuestra solicitud es al menos que se le solicite a la Superintendencia de Medio Ambiente que aclare de dónde obtuvo esto y por qué descarta los datos de la Mirán XL. Porque nos quedan todas las dudas del caso que espero haberles expresado. Me costó muchísimo a mí convencerme de esto. Dos semanas y revisión de, además de estas dos científicas, de dos otros científicos externos que también dijeron esto no tiene ninguna base científica. No sé cuál es la causa. Espero que esta comisión investigadora pueda aclarar cuál es la causa de la existencia de esto. Eso. ¿Qué fecha tiene ese documento, bro? Sí, está todo detallado en la minuta, pero esta fecha, este documento... Sí, perdón. Está todo detallado en la minuta, pero este es un informe de la Superintendencia del Medio Ambiente del 23 de noviembre del 2018. Es el ordinario 2940 del 2018. Sí. Se lo mandé a la... Bueno, muchas gracias, Ezio. Al final de la sesión vamos a pasar a aprobar oficios de fiscalización o de información. Diputados y diputadas, ¿preguntas? ¿Votaciones? ¿Votación? Acotación. Diputado Pardo. Me pareció entender que había señalado que el nuevo plan de descontaminación no consideraba los COF y yo entiendo que sí los considera, o escuché mal. No, lo que señalé es que no hay una norma de calidad sobre COF. No están considerados directamente porque no pueden estar sin haber normas, sino que están considerados en su relación con los aspectos sí normados. Diputado Bardesi. Bueno, primero quiero agradecer la presentación. En el tema de la relación entre un plan de descontaminación, que ustedes lo consideraran bueno, y el tema del déficit que hay de norma de suelos, de aguas, ¿existe piso técnico, o sea, piso legal como para hacer un plan de contaminación completo? Ezio. Gracias. No existe piso legal para hacer un plan de descontaminación completo en la medida que no hayan normas primero. O sea, primero tendrían que dictarse las normas, luego deberían esas normas medirse que está saturado o latente el territorio y luego tendría que hacerse el plan. ¿Consultas? Sí. Orden, por favor, diputado. Gracias. Diputado Pardo. Me parece interesante, por supuesto, suscribo la idea de oficiar a la superintendencia para pedir el origen de esa tabla. Pero yo creo que acá hay que distinguir varios planos. Primero, la voluntad del Ministerio de desempolvar un equipo que aparentemente estaba guardado y mandarlo inmediatamente a la zona. Probablemente si hubiese estado ese equipo en uso de antes y con toda el aprendizaje y experiencia en el uso, a lo mejor habría tenido un mejor rendimiento, pero distinguir entre la voluntad política del ministro en el momento, de la ministra en el momento de enviar inmediatamente el equipo a la zona, un equipo que nunca había sido utilizado, nunca se había medido en la zona, versus lo que aparentemente es una interpretación técnica de un organismo autónomo que es la superintendencia, que me parece muy pertinente pedirle la información. Ahora, sí creo que más allá del dato fino de si descarta o no descarta, sí creo que el equipo fue un instrumento importante en la orientación del proceso de la emergencia, porque permitió tener al menos una pista de lo que estaba pasando y tomar algunas decisiones que se tomaron a partir de esa información que era la única que había, sumada a los antiguos sistemas de monitoreo que estaban operando. Así que hacer presente nomás la distinción entre las dos instancias, el Ministerio en su decisión inmediata y una eventual que no me queda claro, concuerdo que hay que oficiar, interpretación de la super respecto de la fiabilidad de esos datos. ¿Algo que acotar? No, respecto de eso, nada, pero en general agradecerle la posibilidad y esperar que esta honorable comisión tenga los mejores resultados posibles. Tengo una consulta. Ya, diputado Longton.
Sí, era con respecto a la primera parte de la presentación. Usted habló del tema del dióxido de azufre, la norma, que había quedado supuestamente lista, faltó la firma del Ministerio de Salud. Ahora, en el plan de descontaminación viene la norma horaria, que van a cambiar en fondo los parámetros de cómo se va a medir el dióxido de azufre. ¿No cree que es buena una evaluación con respecto a cómo va a resultar, más que cómo va a resultar en las mediciones de los próximos años, para efectivamente actualizar la norma y hacerla mucho más estricta que quizás los parámetros que tenían antes con el plan de descontaminación antiguo, considerando que la norma horaria ahora obviamente va a ser por hora y no va a ser cada 24 horas? Eso. Sí, por una parte, dictar la norma no descartaría revisarla nuevamente, si ya está lista, digamos. Por otra parte, efectivamente la norma, como dije, no tenía una calidad muy alta y por lo tanto una norma horaria podría ayudar a que hubiera una mucho mejor norma, sin lugar a dudas. Sí hay que tomar en consideración una cuestión, que es que la norma de CO2 es una norma que rige para todo el país y no solamente para el lugar donde rigen los planes, este plan de prevención y descontaminación. Entonces igual, mientras tanto, seguimos con la otra norma para el resto de los lugares. Gracias, Ezio. Tengo dos consultas. Uno, cuando escuchamos al ministro de Salud, da la impresión de que con lo disponible, orgánica, administrativa, presupuestariamente, es difícil establecer una relación de causalidad entre empresa y envenenado, intoxicado, como para aplicar, digamos, una sanción, porque entre medio hay una distancia de muchos factores. Si es que en base a la experiencia comparada que ustedes como ONG han podido conocer, ¿cómo se soluciona este problema en otros países? Eso como muy general la pregunta, pero acotándola al caso en particular de Quintero Puchuncaví. Y otro que una reflexión administrativa, política, en cómo hoy día está funcionando el Ministerio del Medio Ambiente con esta existencia del Comité de Ministros, que finalmente es quien define qué se aprueba o qué no se aprueba como norma de calidad, como norma primaria. Porque da la impresión de que muchas veces Hacienda o Minería fuerzan una decisión o dilatan una decisión y Medio Ambiente queda sin mucha cancha a la hora de poder, digamos, imponer una institucionalidad ambiental en función del interés superior también del derecho constitucional y vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Cómo podemos ver o cómo se puede solucionar? Porque he escuchado a varios actores señalar que incluso la existencia del Comité de Ministros es un estorbo a la hora de procesar la institucionalidad medioambiental. Gracias, diputado. Respecto de la primera pregunta, una de las maneras, el problema del cual usted me está comentando en este caso es la responsabilidad ambiental. Y respecto de la responsabilidad ambiental, una de las maneras en las cuales los mecanismos comparados han solucionado la dificultad de prueba que tienen los dañados es, mediante la aplicación del principio precautorio, modificar la carga de la prueba y darle la carga de la prueba a el que supuestamente puede haber dañado. Y por lo tanto ellos tengan que probar, ellos tengan que descartar su responsabilidad en un eventual evento como este. Disculpa, ¿y ahí existe la figura, por ejemplo, de la corresponsabilidad en el caso en que existe un parque industrial donde hay muchas personalidades jurídicas operando y que exista, en función de los efectos sinérgicos, una corresponsabilidad de todos y todas los actores a la hora de... ¿Cómo? ¿Qué dije? Bueno, eso. Todas las empresas. Para establecer una corresponsabilidad a la hora de penalizar el delito ambiental. Porque muchas veces por el efecto sinérgico no se sabe si es que es este compuesto o este otro compuesto. Existe eso incluso en la legislación nuestra. La legislación civil permite la corresponsabilidad cuando hay hechos dañosos que son producidos por más de una persona. O en este caso una persona jurídica. Según el Tribunal Constitucional tienen conciencia, así que podrían ser todas y todos. Pero habría que probar eso. No hay un mecanismo especial en materia ambiental. Lo que sí es que, volviendo a lo anterior, la aplicación del principio precautorio, esa aplicación del principio precautorio, por ejemplo, en términos de cambiar la carga de la prueba, viene, por ejemplo, en el que alguna vez espero firmaremos acuerdo de Escazú. Ahí no viene una obligación de cambiar la carga de la prueba, pero una recomendación de cambiar la carga de la prueba, de manera de facilitar esta cuestión. Pero sí, en mecanismos comparados y en el mecanismo chileno la corresponsabilidad es posible, no hay problema con eso. Respecto a la segunda pregunta que me hizo sobre
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Efectivamente, es llamativo que exista un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad sobre el Ministerio de Medio Ambiente. No, los otros ministerios no tienen este filtro institucional entre ellos y las decisiones. Por lo tanto, efectivamente es llamativo. Ahora, la conveniencia o no conveniencia de que eso funcione, me abstengo de esa posición porque no es una cuestión jurídica. Lo que sí, desde un punto de vista jurídico, creo que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad debería tener ciertos estándares de transparencia que permitan, por lo menos a la población, a los ciudadanos, observar lo que se está discutiendo, que no siempre es así. Perfecto. ¿Preguntas? Ok. Bueno, gracias, Ezio. Agradecemos tu exposición y los datos que nos ha enviado. Al final de la sesión procederemos a oficiar si es que hay acuerdo como comisión, sino individualmente. Muchas gracias, Ezio. Gracias. Bueno, ahora entonces vamos a invitar a Eric Bahamondes, Fernando San Román, que están online, entiendo. Vamos a esperarlos un minutito. Vamos a hacer una videoconferencia. Online. Bueno, como miembros de Movimiento Arriba Tocopilla y Tocopilla Vuelve, a continuación nos expondrán en este formato Eric Bahamondes y Fernando San Román. Por favor, adelante, Eric. Tienes un plazo de 10 minutitos para exponer. Ojalá lo más breve posible. Gracias. Perfecto, gracias. Buenos días, señora diputada, integrante de la comisión. Como bien comenta el compañero diputado Diego Ibáñez, mi nombre es Eric Bahamondes, integrante de Movimiento Arriba Tocopilla. Está conformado por personas que están fuera de Tocopilla, que digamos que por razones laborales, personales han tenido que emigrar, y por algunos ciudadanos de nuestra comunidad. Yo lo que le quiero comentar es una breve reseña histórico-social de lo que es Tocopilla como zona de sacrificio, que por más de 100 años ha contado dentro de su zona urbana con una termoeléctrica, una de las más antiguas del país. Esta fue construida en el año 1914 por la Chile Exploration Company para abastecer de energía al mineral de Chuquicamata. El año 71 fue nacionalizada y perteneció a una de las filiales de Codelco. Dentro del tejido histórico que ha contribuido la instalación de esta empresa, está constituido por personas que desde generaciones han trabajado en ella. Está muy naturalizado en la sensación de contaminación en la ciudadanía. Hoy en día tenemos una agrupación de personas que colaboran y asisten a pacientes con cáncer, ADAEC, de la cual uno de los aportantes es justamente la empresa ENGIE, una de las que causa el cáncer en Tocopilla. El año 95 la empresa nacional Codelco se privatizó y hoy en día está constituida por capitales franco-belgas, ENGIE, y la otra empresa termoeléctrica AES-Gener, de capital estadounidense. AES-Gener cuenta con 2 unidades y ENGIE con 4, siendo las más antiguas del país, que funcionan desde el año 67, tengo entendido. Llevan más de 40 años en funcionamiento. Las unidades 12 y 13, que el próximo año van a cerrar. Tocopilla, en ese sentido, está, como les comentaba, dentro de la población, el tema medioambiental y la conciencia del daño que han hecho las empresas, muy naturalizado.
existe gran reticencia dentro de la población por el cierre de las empresas porque existe el temor y la manipulación también de las mismas empresas y de algunas autoridades en que Tocopilla termine como varias zonas costeras que históricamente han servido como zonas de explotación y dentro de este modelo extractivista, como Gatico, como Cobija en años anteriores. Y ese temor también se ve contribuido porque muchos tocopillanos provienen de zonas salitreras, las cuales también han cesado sus funciones y hoy en día vemos un reguero de campamentos en ruinas. Y los tocopillanos, las tocopillanas, tienen ese temor viviente, a pesar de que saben y de que existe la conciencia del daño tremendo a la población en altos índices de cáncer, que puede palparse muy fácilmente con familiares, amigos, vecinos, muchas enfermedades de cáncer en Tocopilla, además de enfermedades respiratorias. Mi madre aún también es víctima de fibrosis pulmonar y así muchas personas enfermas de enfermedades que son provocadas por las emisiones de las partículas contaminantes de las empresas termoeléctricas. A pesar de que existe esa noción y esa tangibilidad en la población de ciudadanos y ciudadanas enfermas, el miedo a que no exista un plan de una alternativa de producción que cambie la matriz productiva de Tocopilla en la población, ese miedo conlleva a que los tocopillanos, las tocopillanas defiendan aún todavía la instalación o la permanencia de las termoeléctricas. Es muy triste en ese sentido poder ver que en las escuelas técnicas se preparan a sus estudiantes para irse a trabajar en una termoeléctrica, a pesar de que hoy en día una termoeléctrica no da más de 300 o 200 puestos de trabajo en lo concreto. Eso es más o menos como el dato, digamos, que una construcción sociohistórica que he tratado de realizar y que, bueno, en 2007 Tocopilla fue decretado zona saturada, se firmó el decreto en 2010 y hasta el día de hoy, bueno, nos ha llevado muy a cabo este plan. De eso les va a hablar Fernando San Román, que es presidente del movimiento Tocopilla Vuelve, ex alcalde también durante el periodo 2012 y 2016. Señores diputados, señoras diputadas, presidente Diego Ibáñez, agradecer esta instancia y justamente como señala Eric Bamonde, la agrupación Arriba Tocopilla, yo quisiera específicamente y muy breve referirme a algunos aspectos relacionados con el plan de descontaminación de Tocopilla y con la gestión que cuando me correspondió ejercer el cargo de alcalde de la comuna entre 2012 y 2016 pudimos a través de nuestro equipo municipal llevar adelante, con todas las precariedades que significa un municipio que no cuenta con todas las facultades legales para implementar ciertas medidas, un municipio como el de Tocopilla que cuenta con un presupuesto municipal anual de 3.500 millones de pesos para toda la ciudad, para todas las necesidades. A pesar de esas precariedades hicimos algunas gestiones que les quiero detallar. Pero primero brevemente contarles que el año 2003 Tocopilla, por haberse superado la norma anual de manera consecutiva durante 3 años, ya se encontraba en una situación de zona saturada. Y el año 2004 se inician las primeras gestiones para el procedimiento de declararlo como zona saturada. Se inician las gestiones para realizar un estudio, se realiza un estudio financiado por el Estado por parte de Dictu. El año 2005 están estos resultados del estudio que confirman cuáles son las fuentes emisoras y confirma este estudio que el 95% de las emisiones contaminantes en Tocopilla era responsabilidad de 2 empresas, las 2 termoeléctricas, AESGener y Electroandina en esa época, que ahora se llama ENGIE, cambió su razón social, y el año 2006, en ese entonces Comisión Regional de Medio Ambiente, COREMA, declara que Tocopilla es zona saturada. El año 2007 se dicta el decreto correspondiente
y recién el año 2010 comienza a regir el plan de descontaminación en la comuna de Tocopilla, que actualmente sigue vigente. Les hago todo este repaso de fechas porque esto demuestra cómo la burocracia muchas veces del Estado en general dilata estos procesos. Imagínense, el año 2003 Tocopilla ya había superado la norma anual de emisiones durante 3 años consecutivos y recién en el 2010 comenzó a regir un plan de descontaminación. Pasaron todos estos años entre el estudio, entre los análisis, las revisiones, después recién en el 2007 se hizo un decreto, recién en el 2010, después del 2007 que se había dictado el decreto, comenzó a regir el plan. Entonces pasa toda una cantidad de años que expone a las ciudades que son saturadas a seguir contaminándose, a seguir siendo zonas saturadas sin que se inicien las medidas concretas para resguardar la salud de la población. Nosotros llegamos a la municipalidad en diciembre de 2012 y el año 2013 creamos por primera vez la unidad de medio ambiente que no existía en la municipalidad de Tocopilla. La creamos en 2013. En 2014 nosotros iniciamos una batalla legal junto a otros municipios de Chile y organizaciones porque se dictó un decreto a fines de 2013, en diciembre, que derogaba la norma anual de material particulado. Y ese decreto, al derogar la norma anual, a juicio de nuestro municipio en esa época y de otras organizaciones sociales y instituciones, significaba darle manga ancha a las termoeléctricas y poner en riesgo los planes de descontaminación que ya estaban vigentes. Recurrimos al Tribunal Ambiental, donde ganamos esta batalla judicial, pero el Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso de casación para defender ese decreto que derogaba la norma anual, y finalmente llegamos hasta la Corte Suprema, que el año 2015 dictó un fallo definitivo donde deroga ese decreto y mantiene la norma que estaba anteriormente vigente, dándonos un triunfo a los municipios que habíamos iniciado esta batalla legal y a las organizaciones sociales que también fueron parte de esta gestión. Contarles también que el año 2014, tras la invitación que nos hace en ese entonces el alcalde de Puchuncaví, don Hugo Rojas, exalcalde de Puchuncaví, él nos invita a varios municipios de Chile a conformar la primera organización Unión de Municipios en Zonas de Sacrificio. Fue la primera vez que se hizo un intento de aglutinar, de agrupar y organizar a aquellas municipalidades que tenían termoeléctricas, problemas graves de contaminación y que eran denominadas zonas de sacrificio. Es así como el año 2014, con la participación de quien les habla, que en esa época era alcalde de Tocopilla, el alcalde de Puchuncaví en esa época, Hugo Rojas, el alcalde de Quintero, que entiendo que es quien actualmente sigue en el cargo, el alcalde de Coronel, que actualmente es diputado, Leonidas Romero. Conformamos esta organización también junto al alcalde, que también está actualmente en el cargo, de Huasco. Estos 5 municipios nos agrupamos y logramos conformar esta unión de municipios en zonas de sacrificio. Realizamos varios encuentros en distintas comunas, donde también participaron las organizaciones sociales. Estuvimos en varias batallas legales, como esta que les comenté recién yo, del decreto que derogaba la norma anual, y logramos generar una agenda de trabajo, pero en el tiempo se fue diluyendo porque algunos alcaldes no siguieron participando, el tema dejó de estar en la palestra, nos fuimos quedando algunos un poquito solos, y en el camino se fue diluyendo lamentablemente el tema. Entiendo que ahora hay un intento o un interés de retomar este trabajo de la unión de municipios, que me parece una buena medida. Decirles también que en Tocopilla, como recién señalaba Eric, actualmente hay 2 empresas termoeléctricas, AES Gener, de capitales norteamericanos, y Engie, que es un grupo franco-belga. Engie tiene 4 unidades y AES Gener tiene 2. Engie anunció que se van a cerrar el próximo año 2 unidades que son las más antiguas, de Tocopilla y de Chile, que tienen más de 40 años de funcionamiento, y el 2020 cerraría las otras 2. Es decir, Engie no va a seguir contando con unidades termoeléctricas en un plazo de 2 a 3 años en la comuna de Tocopilla. Por otra parte, AES Gener aún no ha aclarado si va a cerrar sus unidades termoeléctricas o el plazo en que esto se va a hacer, porque producto de este acuerdo de la descarbonización, varias empresas han anunciado que no van a seguir construyendo termoeléctricas. Y aquí viene un tema con el que quiero ir cerrando, que tiene que ver con cómo las empresas muchas veces
manipulan a la opinión pública, lo digo muy responsablemente, con el tema del trabajo. Y que si bien nosotros reconocemos que las empresas termoeléctricas generan empleo, los empleos en relación a la población total de una comuna, en este caso Tocopilla, que tiene cerca de 30.000 habitantes, el impacto es menor en relación a la cantidad de población. Con el cierre, por ejemplo, de 2 unidades termoeléctricas el próximo año, que va a ser Engie, estamos hablando de cerca de 20 puestos de empleo que se van a perder con el cierre de esas 2 unidades. Sin embargo, muchas veces se nos decían que estábamos hablando de 1.000, 2.000 puestos de empleo, poco menos, algo que no corresponde a la realidad. Las mismas empresas, en estas reuniones que han tenido con el Ministerio de Energía, han transparentado estos datos y han señalado cuáles son los puestos de empleo que ellos generan. Ahora, ¿no importan esos puestos de empleo? Por supuesto que sí importan. Y el gran desafío que tiene la comuna de Tocopilla y que tienen otras comunas de Chile que han sido sometidas a esta contaminación históricamente, superar esta dependencia de empresas termoeléctricas contaminantes y pasar a otro tipo de generación de empleo, de generación de energía, aprovechando, por ejemplo, aquí en el norte las bondades que tenemos producto de la alta radiación, bondades para producir energía solar, y que no han sido aprovechadas del todo, no han sido explotadas del todo. Otro punto importante que me gustaría señalar tiene que ver con el monitoreo, con las estaciones de monitoreo. Todos los datos que nosotros tuvimos en Tocopilla a la vista para poder tomar medidas, emprender acciones y plantear temas en el punto ambiental, se basaban en los monitoreos que las mismas empresas mantienen. Estaciones monitoras que son administradas y operadas por las mismas empresas, sin que hubiera un mínimo de transparencia, sin que hubiera un mínimo de objetividad. Una estación monitora, por ejemplo, manejada por el Estado, no. Todo era manejado por las empresas. Esto lo hicimos ver muchas veces. Tocopilla tiene además los botaderos de ceniza, donde esas empresas industriales botaban sus desechos a metros de una población, 400 metros de una población donde viven alrededor de 600 familias tocopillanas. Esto recién el año 2016 se cerró, pero esas cenizas quedaron ahí. Y se hizo un tratamiento que consiste en rellenarlas con tierra, con una capa de tierra encima. No hay un plan de cierre, no hay medidas. Y el año 2015, cuando hubo un aluvión en Tocopilla, uno de estos aludes pasó por sobre estas cenizas y estos desechos escurrieron hasta el mar, donde Directemar tomó muestra y determinó que había presencia contaminante en ese borde costero de Tocopilla. Se hicieron denuncias a la Superintendencia de Medio Ambiente, sin embargo eso nunca llegó a puerto, nunca se generó un proceso sancionatorio y quedó en el aire. Por lo tanto, ahí en el tema de las medidas yo siento que faltan más fiscalización, falta más fuerza de las instituciones, y en el tema de los monitoreos debiera haber un monitoreo objetivo e independiente de parte del Estado. Y lo otro, las normativas, efectivamente con un plan de descontaminación tienden a bajar, pero son las normativas que hoy día tenemos en Chile y que a juicio de muchas personas, especialistas, organizaciones, instituciones, son insuficientes. Si nosotros comparamos las normas que hoy día, las emisiones que hoy día hay en Tocopilla, puede que estén en el límite de la norma chilena, pero si las comparamos con las normas OMS, aún estamos muy lejos de eso. Entonces yo quería plantear eso, que es necesario que se generen cambios en la legislación. Es necesario también que las comunas que han sido sometidas históricamente a estos graves efectos de la contaminación tengan un apoyo del Estado y de los privados para generar planes de desarrollo económico que nos permitan cambiar de la matriz productiva que hoy día tenemos termoeléctrica para pasar a otro tipo de generación y generar un plan de desarrollo económico, no dejar abandonadas estas comunas. Fíjense que hay un factor común: comunas pobres, comunas pequeñas, comunas a las que se le ha destruido el tejido social porque las empresas hacen aporte a las organizaciones, terminan entregando dinero y finalmente muchas veces cooptando incluso a algunas organizaciones que partieron con un discurso muy crítico y luego en el camino, al recibir financiamiento a estas empresas, terminan disminuyendo ese discurso más duro y muchas veces dejando de criticar la contaminación. Para cerrar, señalar que a pesar de los esfuerzos que hicimos desde la Municipalidad de Tocopilla para enfrentar el tema de la contaminación y tomar algunas medidas, faltan hoy día facultades para los municipios, faltan recursos. Por ejemplo, nunca pudimos contar con los recursos para hacer un estudio que pudiera confirmar la causalidad en aquellos casos de enfermedades como el cáncer, enfermedades respiratorias que son muy comunes en Tocopilla.
pero no tuvimos nunca los recursos ni el apoyo del Estado para poder realizar exámenes, por ejemplo, a las personas de algún estudio epidemiológico al respecto. Entonces, es necesario que haya más facultades, que haya también más facultades para la superintendencia de medio ambiente, porque muchas veces denunciábamos, pero no tenían funcionarios para ir a hacer las fiscalizaciones, nos pedían a nosotros que tomáramos fotos, se las mandáramos, ni siquiera tenían gente para ir a terreno, para viajar desde Antofagasta a Tocopilla a fiscalizar estas denuncias que se hacían. Una cosa bastante lamentable y que obviamente se repite en otras comunas. Eso es cuanto puedo informar, estimados diputados y diputadas. Muchas gracias, Fernando San Román. Consultas, acotaciones. Tengo una consulta. Los municipios han ocupado el artículo 160, si no me equivoco, de la Ley General de Urbanismo y Construcción para solicitar a la intendencia, a las Ceremis respectivas, si es que se puede hacer traslado de ciertas empresas. ¿Han ocupado esas, usted en su calidad de exalcalde y que conocía los gobiernos locales de la región, han hecho algún esfuerzo en esa dirección? Yo te puedo contar un poco lo que hicimos nosotros ocupando esa facultad que está en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Ese artículo que tú señalas lo ocupamos nosotros para pedir el traslado de una instalación de una ex minera en Tocopilla. Y efectivamente es un mecanismo que está en la ley, pero que es muy poco utilizado. Pero que también depende del gobierno de turno, en el sentido de que el municipio envía un informe técnico de la Dirección de Obras a la Seremi de Salud, en este caso, y al Seremi de Vivienda y Urbanismo, para que ellos se pronuncien respecto a la solicitud que con un informe técnico de obra hace el municipio. Y obviamente que si los seremis respectivos no comparten ese análisis técnico del municipio, pueden denegar esa solicitud y sin esos respaldos o esa aprobación de los seremis respectivos, no se puede proceder con este decreto de traslado que le da un plazo que está en la ley a una industria cuando se considera que esta es molesta y que genera un impacto en la población. Pero efectivamente eso es un mecanismo que está en la ley. Quisiera agregarle otro detalle, que tiene que ver con una ordenanza que nosotros dictamos en Tocopilla y que puede servir de ejemplo a lo mejor para otros municipios en temas relacionados con el medio ambiente. El año 2016, en mayo, con una aprobación unánime del Consejo Municipal de Tocopilla, de todos los sectores políticos, dictamos una ordenanza de aseo especial industrial para Tocopilla, que se las puedo compartir también en documentos si quieren analizarlo más técnicamente. Esta ordenanza dispuso, en base al plan de descontaminación de Tocopilla, en base al artículo 6 y al artículo 8 de la Ley de Rentas Municipales, un cobro de un derecho por la emisión de polvo contaminante por parte de las empresas termoeléctricas. Mediante una ordenanza, haciendo un cálculo objetivo, en base a esa normativa, nosotros establecimos un cobro semestral por la limpieza que los municipios, y en este caso el municipio de Tocopilla, hace y hacía del polvo contaminante diariamente. ¿En qué nos basamos? En la cantidad de toneladas que fueron determinadas en el plan de descontaminación. Ahí hicimos un cálculo objetivo y la ley de rentas que permite a los municipios cobrar derechos por la contaminación o la limpieza de residuos. Esta ordenanza fue promulgada en mayo y las empresas termoeléctricas, tanto ENGIE como Alskener, hicieron un reclamo de ilegalidad e impugnaron esta ordenanza. Fuimos a la Corte de Apelaciones de Antofagasta y finalmente terminamos en la Corte Suprema, que en dos fallos distintos, porque fueron dos recursos presentados tanto por ENGIE como Alskener, nos dio la razón y determinó en un caso que la ordenanza era totalmente legal y que el municipio tiene derecho a cobrar a las empresas por las emisiones contaminantes que el municipio limpia, y en el otro caso determinó que sí, que efectivamente era legal, pero que había que actualizar el cobro de la cantidad de emisiones de cada empresa. Por lo tanto, los municipios sí tienen, a pesar de ciertas restricciones, algunas facultades que se pueden utilizar para al menos aportar un granito de arena en la solución a los problemas de contaminación. En este caso, una ordenanza que nosotros promulgamos en mayo del 2016. Muchas gracias, Fernando. ¿Consulta, diputado, diputada? ¿Acotaciones?
Bueno, muchas gracias Eric, muchas gracias Fernando, le agradecemos la disposición y los datos que nos están aportando para esta comisión. Esperemos que podamos tener una buena conclusión. Muchas gracias a ustedes y quedamos a disposición también para hacer entrega de la documentación, la ordenanza, por ejemplo, que se dictó, la podemos hacer llegar para que ustedes la puedan revisar y puede servir también de insumo en lo que estén analizando. Y esperamos que le vaya muy bien a la comisión porque realmente es necesario que en Chile haya cambios en la legislación para proteger a las comunas que históricamente han sido zonas de saqueo. Perfecto, muchas gracias Fernando. Entonces quedamos con ese compromiso. Vamos a solicitarle los antecedentes que ustedes nos puedan entregar. Muchas gracias. Hasta luego. Ya. Bueno, diputados presentes. Pasemos al punto de los oficios para luego ver el tema de la agenda. Secretaria, por favor, hay un oficio solicitado. Oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente para que informe la metodología usada y el origen de la obtención de datos con el equipo Miran XL y en particular para que señale el significado y fuente del HQI expuesto en su informe de 23 de noviembre pasado y explique por qué descartó los datos en base a ese índice. ¿De acuerdo? Yo, de acuerdo, pero yo haría el oficio a ambas instancias, al Ministerio de Medio Ambiente y a la Superintendencia. Perfecto, se extiende al Ministerio de Medio Ambiente y Superintendencia. Y Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, diputado Cas, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. No, lo que pasa es que veo que por quórum no va a ser posible tomar la resolución de la moción que quiero presentar. Sí es posible. ¿Sí es posible? Secretaria, la moción es hacer una extensión del término de la comisión. Sí, y quiero dejarlo, lo voy a leer para que quede bien claro en el registro. En atención a los nuevos antecedentes entregados por el Ministerio Público respecto a la eventual responsabilidad de la empresa NAP en los casos de intoxicación a causa de maniobras del alige del crudo iraní, o esta teoría, digamos, esta tesis que se ha ido instalando en la investigación, solicito analizar la posibilidad de ampliar el plazo de término de esta comisión por 30 días, de tal manera que podamos sumar dichos antecedentes que sean parte de la indagatoria de esta comisión, y en caso de haberse tomado el acuerdo, sugiero además convocar a ENAP para que nos pueda explicar acerca del trasvasije y la realidad de este proceso realizado por el tanque Monte Toledo y los acontecimientos ocurridos en agosto pasado. Gracias, diputado. Diputado, en principio estoy de acuerdo con extender el funcionamiento de esta comisión por el tema que usted nos informa. Creo que es una noticia relevante para saber las responsabilidades que hay en la contaminación. No obstante, en el plazo hago una apreciación. Creo que de todas formas el informe final de la comisión sigo sosteniendo que es importante que salga en enero. Si no, va a salir en marzo o abril, en enero. Acogiendo su solicitud, propongo que tengamos la última sesión y que también invitemos a la fiscal a cargo. Ya solicitamos de todas maneras al Ministerio Público los antecedentes de por qué se realizaron estas diligencias. Estamos a la espera de que lleguen. De que esta comisión la extendamos hasta el lunes 14 de enero. Para que nos comprometamos a que el lunes 21 de enero podamos ir ya zanjando las conclusiones, lo que significa que en paralelo nuestro equipo va a estar desarrollando una propuesta de conclusión para que la pongamos a disposición también de los diputados del oficialismo, de la oposición, para que lleguemos a un acuerdo en torno a ello y podamos, con acuerdo de comité, y por eso pido el compromiso también de todas las partes, votarlo la semana del 22, 23, 24, que son los últimos días legislativos que nos quedan antes de la semana distrital del 28, para que podamos terminar enero con estas conclusiones de la comisión. Diputado. No, me parece bien el objetivo y el espíritu de ojalá tener lo antes posible las conclusiones y el informe. No sé si eso finalmente se va a poder concretar porque va a depender más bien de nuestra deliberación y nuestro diálogo, pero obviamente comparto el espíritu, ojalá fuera antes incluso, pero
no sé cómo se puede asumir el compromiso de algo que igual tiene que suceder más bien una serie de cosas antes de que cumplir la fecha. Digamos. ¿Diputado Pardo? Sí, en la misma línea, presidente. Yo creo que un resultado positivo de la teoría de la contaminación por parte del petróleo iraní, genera un cambio bastante drástico respecto de todos los paradigmas que hemos estado analizando en la comisión. Entonces, podría ocurrir que nosotros votemos un informe y que partes de ese informe queden fuera de lugar una vez que concluya esa otra investigación. Entonces, yo me aproximo más a lo que dice el diputado Kast, de que tengamos un plazo más funcional que un plazo cronológico. Si se dan determinadas condiciones, se podrá resolver esto en enero, y si no, yo creo que igual es de toda lógica y sentido común tener más antecedentes de la tesis del petróleo iraní. Diputado, el único problema es que si es que queremos tener certeza absoluta respecto a ese caso en particular, tendríamos que esperar la investigación completa. Y la investigación del Ministerio Público puede demorar meses. Y también la Superintendencia de Medio Ambiente, imagino que estará haciendo su investigación por su lado. Por tanto, como el objetivo de este espacio es tener responsabilidades políticas, creo que podemos escuchar a la fiscal y intentar cerrar esto en enero. Esa es mi propuesta. Ahora tenemos que informarle. Claro, ella puede perfectamente señalar, no, esto está en materia de investigación y no un órgano autónomo, no tenemos, digamos, es una invitación, no una citación. Entonces, ante esa incertidumbre, yo sostengo mi propuesta. Creo que debemos sesionar como último día el lunes 17, no obstante, que lleguemos el lunes 14 de enero, que lleguemos al acuerdo ahora. Si esto ya escala, digamos, podemos, mediante una nueva votación y con los quórum respectivos, podemos tomar ese exacto. ¿Les parece? Si se puede renovar por segunda vez, presidente. Es que esto nunca hayamos cerrado. No, pero uno prorroga una vez. No pueden haber dos prórrogas en las comisiones investigadoras. O sea, el día, usted me dice, por ejemplo, el 14, volver a prorrogar. Es que terminamos el 27 de diciembre. En principio termina el 27 de diciembre. El 27 de diciembre terminan los 90 días. Si prorrogamos una vez hasta el 14, ¿sí? ¿Por qué no prorrogamos más, presidente, y tomamos el acuerdo de acuerdo a los antecedentes que tengamos el 14? Si tenemos todo, cerramos antes. Yo creo que todos queremos cerrar antes. O sea, prorroguemos con un mes y si es que termina antes, sí termina antes. Sí, bueno, porque el plazo es un plazo máximo, no es un plazo perentorio. Sí, mi problema que ahí usted, o sea, lo estoy pensando, sí. Son bloques redondos, digamos, 15, 30, 90 días. O sea, no. Se puede probar una vez por el plazo que sea necesario. Mire, diputado. Secretaria, por favor. El reglamento no dice cuántas veces se puede prorrogar. Dice que tiene que la comisión pedir antes que haya expirado el plazo la ampliación a la Cámara se pronuncia. No dice cuántas veces, ni si una, ni dos, ni tres. Se ha entendido por la práctica parlamentaria que es una vez, pero el reglamento no lo dice. Entonces, lo que podría hacer yo es consultarle al secretario general. Les leo la norma, dice... No, pero no queda claro. Con todo, dicho plazo va a ser ampliado por la Cámara los votos favorables siempre que la comisión haya solicitado la ampliación ante su vencimiento. No dice una, dos. Se podrá. ¿Les parece entonces que llegamos a ese acuerdo? Porque si es que lo extendemos mucho, luego necesita un quórum distinto para poder modificar y terminar antes. Si usted de una u otra manera quieren terminar después, yo quedo en una posición, digamos... No, ¿Les parece? Ya, perfecto. Entonces... ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es, prorrogamos hasta el lunes 14 de enero. Significa que tenemos el lunes 7 y el viernes 11 y el lunes 14. Si es que nos organizamos bien,
como ha sido hasta el momento, lunes 7 de enero, viernes 11 de enero y lunes 14 de enero tenemos tres lugares para se van a poner los que no puedan los viernes. Bueno, pero haré uso de mis facultades como presidente. Así que tendríamos 3 sesiones más para trabajar el tema que usted plantea, diputado Katz, que me parece muy pertinente. ¿Me puede dar la palabra para estar bien? Adelante, secretaria. Para evitar problemas posteriores. Entonces, el día 14, yo voy a hacer el oficio para que hasta el 14 de enero prorrogar el plazo de la comisión. Eso significa que tendríamos un plazo de 15 días, hasta 15 días, que lo vamos a cortar para que el día 21 sesionemos para votar las conclusiones. Exacto. O sea, entre el 14 y el 21, o el 18 en realidad, hacer llegar a la Secretaría las conclusiones para poder proceder a su votación el día 21. Luego, yo el 21, como sesionamos tarde, yo el 23 podría dar cuenta del informe y el 24 estarlo votando en la sala. Con acuerdo de comité. Exacto. Y ahí paralelamente amerita un esfuerzo político de nosotros, digamos, paralelamente ir trabajando las conclusiones. Ahí yo puedo hacer una propuesta y vamos trabajando sobre ella. ¿Parece? Sí, una pregunta sobre Diputado la Katz. mecánica, Sí, secretaria. Esto se genera un informe, el cual es consensuado, obviamente, el objetivo de todos. En caso de que no haya consenso, ¿se generan 2 informes o más informes? No, si no hay, es un informe, pero en la etapa de las conclusiones se van consignando todas las conclusiones, incluso aquellas que fueron votadas por minoría. Y eso se vota en la sala después. Sí. Las conclusiones, aunque sean minoritarias, se llevan a votación en la sala. ¿Se vota el informe completo? Sí, el informe completo. Presidente, sí. No, es el informe completo. Diputada Flores. Gracias, presidente. Es el informe completo donde uno puede tener uno de mayoría y efectivamente consignar uno de minoría. Yo quería, presidente, quizás sugerir una metodología, porque es muy difícil, y este va a ser un informe seguramente largo, que va a contemplar probablemente una síntesis de los hechos que debiera consignarse, ¿cierto?, como antecedentes previos. Después, netamente lo que sea conclusiones, ¿cierto?, que ahí pueden haber de mayoría y también podríamos consignar de minoría, pero yo creo que sería importante además agregar un apartado que sea de propuestas, porque eso no siempre se da en estas comisiones, generalmente son las conclusiones, pero generar también un apartado de propuestas y ojalá, presidente, y en el ánimo de que además somos parlamentarios todos del distrito, o la gran mayoría, poder llegar a la mayor cantidad de consenso. Yo creo que en esta materia, y siempre los informes de las comisiones investigadoras, a mí ya me ha tocado estar en otras, la idea, especialmente las materias de las propuestas, tratar de sacarla, ojalá, de la manera más transversal posible. Claro, las conclusiones uno puede tener una mirada diferente, por cierto, y apreciaciones distintas, pero las conclusiones, pero distinto respecto de las propuestas, y ahí yo creo que sería bueno, presidente, consignar un apartado en particular. Perfecto, estoy de acuerdo. Gracias. ¿Alguna precisión? ¿Estamos, secretaria? A propósito de lo que dice la diputada Flores, el informe, además de los antecedentes, de escribir, así lo más o menos lo tengo pensado, de escribir los hechos, de escribir las empresas que están ubicadas en el cordón. Luego de eso hay que hacer un recuento y un resumen en el que estamos trabajando ya de todas las exposiciones de quienes vinieron, y además un capítulo de los oficios que enviamos y las respuestas. Hay algunos que no han sido contestados tampoco. Y luego de eso, una cápite con las conclusiones y después las propuestas. Ya, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Estamos votando.